Un sábado atravesaba Jesús por los sembrados. Los discípulos que iban con él tenían hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comerse los granos. Cuando los fariseos los vieron, le dijeron a Jesús: «Tus discípulos están haciendo algo que no está permitido hacer en sábado». Él les contestó: ¿no han leído ustedes lo que hizo David una vez que sintieron hambre él y sus compañeros? ¿No recuerdan cómo entraron en la casa de Dios y comieron los panes consagrados, de los cuales ni él ni sus compañeros podían comer, sino tan solo los sacerdotes? Tampoco han leído en la ley que los sacerdotes violan el sábado porque ofician en el templo y no por eso cometen pecado. Pues yo digo que aquí hay alguien más grande que el templo. Si ustedes comprendieran el sentido de las palabras, misericordia quiero y no sacrificios, no condenarían a quienes no tienen ninguna culpa. Por lo demás, el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús dijo una ocasión: fariseos ciegos, ustedes cuelan el mosquito y se tragan el camello. Así dijo el Señor. Fariseos ciegos. Ellos hoy están tan pendientes de lo que los discípulos están haciendo, no han comido, llevan mucha hambre y están cortando espigas de trigo, las muelen en las manos y se comen los granos, porque llevan hambre, llevan mucha hambre. Y ellos empiezan a criticar a los discípulos porque están haciendo eso, y es sábado. O sea que para ellos es mejor que se mueran de hambre y no que quebranten el sábado. ¿Qué era el sábado? Jesús va a decir a una ocasión: el sábado se hizo para el hombre, no el hombre para el sábado. El sábado se hizo para ayudar al hombre, no para esclavizar al hombre. El sábado era el día de descanso, era el día para quedarse en casa, para hacer oración, era el día de reposo. O sea, para enseñarnos que no todo es trabajo, que aún Dios descansó, Dios tuvo su descanso. Y por lo tanto, ese día era para compartir el mensaje de la palabra de Dios, para compartir con la familia, para compartir con los hermanos, pero no para destruir a nadie. Es que las leyes no se han hecho para dañar a nadie. Cuando se usa la ley para dañar a alguien, para destruir a alguien, entonces no estamos hablando de justicia, estamos hablando de injusticias. Porque las normas, las leyes están hechas para ayudar a la persona, para ayudar a crecer, para que haya orden. Estos hombres que andan aquí detrás de Jesús, estos fariseos, no andaban porque tuvieran celo por la palabra de Dios o porque quisieran conocer quién era Jesús y aprender de él. No, andaban detrás de él para ver cómo lo atacaban, cómo le reprochaban: mira a tus discípulos, y no que sos buen maestro, pues. Por ejemplo, si a un profesor quieren avergonzarlo, le van a empezar a hacer preguntas a los alumnos, ¿verdad? Y si los alumnos no saben contestar bien, van a decir: no, hombre, ¿y qué les enseña su maestro? ¿No han oído esa frase? ¿Y qué les enseña su maestro? O sea, no les enseña nada. O sea, que este maestro no sirve. O sea, eso es lo que están tratando de decir. Y viene Jesús y les empieza a poner ejemplos de que no siempre el sábado tiene que ir sobre la persona, que hay otros valores más importantes,
Y no va a ser el primer enfrentamiento. Y es que una ocasión les va a decir, ¿es que acaso si su burro se les va por un pozo, no lo van a sacar porque es sábado? ¿Es que acaso no sueltan al buey para que vaya a beber agua aún en día sábado? Y soltarlo es desatar un nudo, y eso ya era trabajar. Sacar al burro del pozo, eso era trabajar para sacarlo. ¿Y cómo es posible, va a decir el Señor, que a esta hija, porque era una mujer que estaba encorvada, y como Jesús la sanó en día sábado, empiezan a atacar al Señor? Viene a mí una pregunta, hermanos. Qué fácil es usar la palabra de Dios para atacar a una persona, ¿verdad? Viene a mi memoria eso. Viene a mi mente esa frase, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos usado la palabra de Dios para atacar, para humillar, para denigrar a una persona, e incluso para criticar a una persona, para criticarla? ¿Y qué dice hoy Jesús? Si ustedes comprendieran el sentido de estas palabras, misericordia quiero y no sacrificio. Misericordia quiero y no sacrificio. Estas palabras que está citando nuestro Señor Jesucristo son palabras textuales de Dios a través del profeta. A través del profeta, Dios dice estas palabras a su pueblo. Entiendan lo que significa. Misericordia quiero y no sacrificio. No condenarían a quien no tiene ninguna culpa. Si entendieran esas palabras, ¿qué significa la palabra misericordia? ¿Y cuántas veces nosotros hemos usado la palabra de Dios para atacar, para destruir, incluso para hacerle ver a aquella persona que no es digna de acercarse a la iglesia? ¿Cuántas veces lo hemos hecho? Hermanos, saben, vamos a dar duras cuentas al Señor, aquellos que nos creemos santos, puros, buenos, aquellos que nos sentimos que ya estamos salvos, ¿verdad? Por nuestra actitud tan grosera, muchas veces, de tratar a los hermanos, injustos, por la forma como tratamos a nuestros hermanos, cómo tratamos a las personas que están intentando buscar al Señor, que están intentando encontrarse con el Señor, y nosotros que nos creemos buenos, nosotros que nos creemos que ya estamos cerquita de Dios, andamos buscando cómo le metemos el pie a aquella persona para que caiga, para que se vaya de la iglesia. ¿Y usted qué hace aquí? ¿Cómo se sentiría usted si tuviera 2, 3 o 10 años de no ir a la iglesia y de repente entrara usted a la iglesia y se le acercara a alguien y le dijera, a ver si no agarra fuego la iglesia vos, porque has venido a la misa? ¿Cómo se sentiría usted? ¿Sabe qué le diría yo? Pero en mi mente, porque no tendría valor de decirlo, con que no ha agarrado fuego con vos, es la primera frase que se le viene a uno a la mente, porque es humano, ¿verdad? Porque uno es humano, pero en la mente se le viene eso a uno. Entonces, y como llegues a tentación, uno dice, aléjate de mi tentación, Señor, no le tomas a cuenta este pecado. Y ya uno pasa a la iglesia, ¿verdad? Y entra a la misa y todo eso. Pero a veces usamos ese tipo de frases, ¿no le parece? Mira quién vino, mira quién anda, mira este, mira lo otro. ¿Cuántas veces hemos sido así? Nos escandalizamos con lo que hoy estos fariseos están juzgando a los apóstoles, están juzgando a los discípulos, pero hermanos, en muchas ocasiones ustedes y yo, y perdón que los incluya, pero ustedes y yo nos comportamos de la misma manera dentro de la iglesia, porque se nos ha olvidado que todos hasta allá, aquí, todos estamos en un proceso que se llama conversión. ¿Y cuándo va a terminar ese proceso de conversión? Hasta el día que muramos. Mientras estamos en este mundo, estamos cada uno de nosotros luchando por cumplir la palabra de Dios. El Papa Francisco ha sido uno de los papas que más nos ha insistido en eso y no ha tenido miedo.
incluso de decirle hasta a los mismos cardenales de la iglesia, pídanle al Señor el don de la conversión. Hasta los mismos cardenales se los ha dicho. Cuando la primera vez que dijo eso el Papa Francisco, para algunos, no todos, ¿verdad? Pero para algunos cardenales fue una ofensa grandísima. ¿Cómo es posible que el Papa nos está diciendo a nosotros, los cardenales, que le pidamos al Señor el don de la conversión? Porque pedirle al Señor el don de la conversión significa, hay algo en mi vida que tiene que cambiar. Hay algo en mi vida que tiene que cambiar. Hay algo en mi vida que tengo que trabajar para ser verdaderamente cristiano. No simplemente un calientabancas, que así como entro a la iglesia, así salgo. Como decía el Papa Francisco en estos días, ¿verdad? Si tú vas a la iglesia, vas a misa, y después de haber tenido un encuentro con el Señor en la iglesia, sales igual que como entraste, tienes un serio problema, le dijo. Así dijo el Papa. Y el Papa, ustedes saben que es directo para hablar, ¿verdad? Es fuerte, pues esas palabras para muchos es ofensivo. Es decir, entonces ya no voy a ir a la iglesia, porque el Papa está diciendo que de nada me sirve que vaya así como entré, así salí. Pero es que entonces si vas a la iglesia y no vas a la iglesia con un propósito de querer cambiar de vida, entonces ¿a qué vas? ¿A qué vas a la iglesia? Si a la iglesia se va a escuchar la palabra de Dios. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? Aquello en lo cual nosotros tenemos que trabajar en nuestra vida cristiana para ser buenos cristianos, buen esposo, buena esposa, buen padre de familia, buen hijo, buen hermano. Porque vivimos en una sociedad donde parecemos perros y gatos, mordiéndonos, insultándonos, agrediéndonos, calumniándonos. Y hermanos, y con esa actitud, ¿hacia dónde nos estamos dirigiendo? Nos estamos dirigiendo hacia nuestra propia destrucción. Estamos destruyéndonos nosotros mismos. Estamos destruyéndole la dignidad a las personas. Estamos destruyendo matrimonios. Estamos destruyendo la inocencia de los niños, de los jóvenes. Estamos matando la esperanza de los demás. En vez de ser canales de la misericordia de Dios, nos convertimos en obstáculos de la misericordia de Dios. En vez de llegar a fortalecer a una persona que está tratando de salir de un problema, llegamos a hundirlo. De nada te sirve. ¿Para qué fuiste a hacer el retiro? ¿Para qué te vas a confesar? ¿Para seguir siendo el mismo animal? Ese es el problema que estamos viviendo hoy en nuestro tiempo. Y por eso es que la conversión es urgente. A veces parece como que si la palabra conversión, ay, ya aburre a la conversión, ay, ya aburre en esto. Bueno, si ya te aburre oír tanto la palabra, hay que convertirse, entonces haz un serio examen de conciencia, a ver cómo está tu vida. Y si no eres capaz de descubrir que realmente es un proceso de conversión, pon un buzón de sugerencias en tu casa. Y dile, vaya mamá, papá, esposa, esposo, hijos, hermanos, vecinos, pongan sugerencias aquí, qué cosas tengo que cambiar. Y ahí le van a llover sugerencias. Carácter, actitud, porque a veces somos buenos para ver los defectos de los demás y a veces necesitamos que alguien nos ayude a ver los nuestros, ¿verdad? A veces necesitamos eso. Y me da risa porque en el retiro que hace Renovación Carismática, ¿verdad? Los hermanos de Renovación Carismática hacen un retiro. Y hay un día, ya cuando ya va para arribita el retiro, ¿verdad? Hay un día que se tocan las confesiones. Pero antes de las confesiones empiezan a hacer un examen de conciencia. Y empiezan a agarrar un folleto, ¿verdad? Y comienzan con la primera mayugada, ¿verdad? Luego después agarran mandamiento por mandamiento. Y empiezan a mencionar, todavía, ¿verdad, Teresita? Todos los pecados que atentan contra el primer mandamiento. Todos los pecados que atentan contra el segundo, contra el tercero, contra el cuarto, contra el quinto. Y
hasta con el 10º mandamiento, todos aquellos pecados que atentan contra los mandamientos. Y les dicen ahí, vayan a hacer una listita, hermanos. Anoten ahí, ¿verdad? Nosotros vamos a ir diciendo en el examen de conciencia, y si usted ha cometido ese pecado, ¿verdad? Lo anota. Y llegan algunos y dicen, no voy a decir pecado, solo voy a decir lo que me dicen. Algunos, no todos. Padre, venga a confesarme. Ajá, a ver, dígame. He cometido todos los pecados, Padre. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí me ha pasado, ¿verdad? Que uno en un primer momento dice, no, yo no tengo pecados. ¿Y qué pecados tengo? Pero cuando uno empieza a hacer su examen de conciencia y empieza a oír, esto es pecado, esto otro, de verdad. Y es como que se le prendiera el foco a uno, y entonces lo más fácil, he cometido todos, Padre. Mira, la hermana ha estado leyendo una gran lista y supuestamente yo iba a anotar los que había cometido y todos, Padre. Egoísta, mal pensado, perezoso, descuidado. Y allí voy, pecando contra la gula, la pereza, la madre de todos los vicios. Y a veces, ¿cómo nos cuesta, verdad? Porque, hermanos, existe un falso perfeccionismo. Y ese falso perfeccionismo nos lleva a fijarnos en los defectos de los demás. Y ya porque yo no soy un alcohólico, ya me siento salvo. No, yo no soy bolo. Pero es que, hermano, el hecho que yo no cometa un pecado no significa que otro no lo esté cometiendo o lo pueda cometer. Eso es lo que nos falta a nosotros, ¿verdad? A veces nos fijamos más en los defectos de los demás, los pecados que otros cometen, y se nos olvida mirar hacia adentro. Y por eso Jesús habla tanto, ¿verdad? De aquellos que miramos los mosquitos, que nos dejan en mí, andan mordiendo las orejas, ¿verdad? También. Entonces, miramos los mosquitos en los demás y nos tragamos el camello, ¿verdad? ¿Y ese camello qué son? ¿Qué es el camello? Nuestros defectos. Nuestros defectos. No solamente pecados, sino defectos también. Porque perfecto solamente es Dios. ¿Y cuál podría ser un defecto? Que soy de mecha corta. Que con facilidad me enojo, ¿verdad? ¿Cuál sería otro defecto? El otro defecto podría ser que soy perezoso, ¿verdad? La pereza. Otro defecto, que no me gusta la oración. O soy descuidado. Entonces son muchos defectos, y todos esos defectos son, hermanos, las cosas con las cuales nosotros estamos llamados a trabajar si queremos ser perfectos, si queremos ir al cielo. Pero antes de ver, aquí es donde viene, antes de ver los defectos de los demás, aprendamos a ver nuestros defectos, porque así como yo necesito de la misericordia de Dios, para mí también mi hermano la necesita. Y esa misericordia soy yo el que debo estar primeramente dispuesto a darla a ese hermano. Ser misericordioso significa, hermanos, ser ejecirineo. Ejecirineo que es capaz de ayudar al hermano a cargar con la cruz. ¿Y qué es la cruz? Una vergüenza. La cruz no es una corona de oro. No, la cruz es la humillación, la vergüenza. Y qué importante sería, qué bonito sería que todos nosotros como cristianos, antes que condenar, señalar los defectos de los demás, estuviéramos dispuestos a ayudar, a orar por esas personas, para que así un día también, cuando yo lo necesite, si es que no lo estoy necesitando ya, otras personas lo hagan por mí. Que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.